Bounce. Hola y bienvenidos a un nuevo video de su canal Vida Jurídica. En esta ocasión les contaremos una historia de un joven investigador quien inició una importante investigación sobre la sentencia 1/2021. Quédate en el video y averigua cómo inició todo y las distintas etapas a las que se enfrentó este joven. Comencemos. Esta es la historia de Juanito. Juanito es un joven apasionado por la investigación. Un día se encontraba en su sala, viendo las noticias para conocer las novedades de nuestro contexto social. Rápidamente escuchó que mencionaron una resolución de la Sala de lo Constitucional, la cual permitía la reelección para los presidentes de la República. ¡Qué interesante!, pensó Juanito. Me gustaría estudiar eso, ya que las últimas interpretaciones impedían toda clase de reelección presidencial. No se diga más, quiero conocer más sobre esta resolución. Iniciaré con la investigación. Estudiaré los pasos que debo de seguir para realizar un buen trabajo. Veamos, ¿qué es lo primero que debo hacer? Oh, cierto. Primeramente, debo seleccionar y delimitar el tema que me gustaría investigar. Pasado el lapso de unas cuantas horas, Juanito finalmente logró delimitar su tema. Él estaba muy contento con el resultado, ya que le pareció un tema bastante enriquecedor. El tema que voy a investigar será el siguiente: ¿cómo influye la Resolución 1/2021 denominada Pérdida de Derechos de Ciudadanía en el sistema democrático salvadoreño? Él sabía que desde una perspectiva sociojurídica este era un excelente tema, ya que era actual y existía pronunciamiento tanto nacional como internacional, ya que atenta de una u otra forma ante nuestra democracia, que con mucho esfuerzo se había logrado grandes avances. Juanito sabía que lo que seguía no sería fácil, aún le quedaba un largo camino por recorrer, así que se encaminó a la realización del siguiente paso. Este es uno de los más importantes para mi investigación, ya que consiste en el planteamiento del problema. Debo hacer un excelente trabajo aquí, dijo Juanito, ya que así irá encaminada mi investigación y no debo plasmar ideas propias que dañen el trabajo. El planteamiento del problema describe una situación en cuestión que debe ser resuelto. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad y relevancia de la investigación. Él sabía que para la realización de dicho planteamiento era importante la elaboración de 3 pasos. El primero es la pregunta. El segundo son los objetivos. Juanito decidió hacer un objetivo general y 2 específicos. Y finalmente la justificación y la viabilidad del tema. En este tema vamos a analizar cómo influye la resolución de la Sala de lo Constitucional 1/2021 en la democracia salvadoreña. ¿Cómo nos vemos afectados por medio de esta resolución? Vamos a hacer un planteamiento de objetivos, analizando de qué manera influye la nueva interpretación 1/2021 en la pérdida de derechos de ciudadanía en la democracia salvadoreña, y teniendo los objetivos específicos, explicar la motivación de los magistrados de la Sala de la Constitucional para brindar una interpretación que permita la reelección presidencial y descubrir cómo afecta la nueva interpretación 1/2021
a la democracia nacional con base a las opiniones de expertos. Nuestro objetivo general nos permite analizar y conocer con mayor profundidad la resolución que se estudió en dicha investigación. Además, nos permitirá analizar la democracia actual salvadoreña y cómo ésta se ve afectada por dicha resolución. Nuestros objetivos específicos van encaminados a comprender los motivos o el motivo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional para brindar dicha interpretación que permitiría la reelección presidencial. Posteriormente, se busca conocer el impacto de esta resolución directamente con nuestra democracia, con base a opiniones de personas expertas en el caso, personas que puedan brindarnos perspectivas diferentes desde su conocimiento. Esto nos llevó a plantearnos dos hipótesis para nuestra investigación, una positiva y la otra negativa. Nuestra hipótesis positiva expresa lo siguiente: la resolución 1/2021 sí influye en el ejercicio de la democracia salvadoreña, pues causa temor por permitir la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos, y es un retroceso en la democracia salvadoreña. Nuestra hipótesis negativa, por otro lado, expresa lo siguiente: la resolución 1/2021 no influye en el ejercicio de la democracia salvadoreña, pues no causa temor por permitir la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos, y no es un retroceso en la democracia salvadoreña. Otra cosa importante para la investigación es la justificación del trabajo en cuestión. Por esa razón, Juanito decidió destacar los puntos más importantes para la elaboración de su proyecto y de esta forma poder concretizar su justificación. El primer punto clave es la relevancia social, ya que la investigación busca estudiar un tema que ocasionó mucha incertidumbre en las personas. Además, provocó el pronunciamiento de grupos políticos a nivel nacional y posteriormente en el ámbito internacional. El segundo punto es que este tema ha sido poco estudiado. Si lo vemos desde una perspectiva sociojurídica, no hay muchos estudios. Esto ha causado que las personas aún no comprendan cómo y por qué se abren las puertas a la reelección presidencial en nuestro país. El tercer punto de nuestra justificación es que ayudará a tener una mejor comprensión sobre el tema y las motivaciones que llevaron al legislador a plasmar en la resolución 1/2021 la reelección presidencial, cosa que con anterioridad se consideraba inconstitucional debido a que atentaba contra la alternancia del poder y la democracia que caracterizaba a nuestro país. La cuarta razón del proyecto es el retroceso democrático. Desde una perspectiva general, se considera que este es un tema de retroceso en cuanto a la materia democrática en nuestro país. Esto debido a que eran cosas que sucedían previo a los acuerdos de paz, lo cual fue un suceso histórico para nuestro país. La alternancia de poder no era algo que nos caracterizaba. Nuestro país vivió épocas oscuras como la oligarquía cafetalera y la oligarquía militar, cosas que se esperan no vuelvan a ocurrir. Nuestro último punto es la investigación es viable, ya que se encuentra suficiente información de documentos y entrevistas de las cuales se hará uso para la observación. De esta manera se conocerá la perspectiva de personas expertas sobre el tema, obteniendo distintos puntos de vista desde el conocimiento de cada una de esas personas. El marco teórico se refiere a todas las fuentes de consulta teórica de que se puede disponer sobre el problema a investigar. En general, es de donde se alimentará de información el inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que pretendemos alcanzar. La resolución de la Sala de lo Constitucional 1/2021, denominada Pérdida de Derechos Civiles, causó mucha controversia tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
Dicha afirmación provocó las ansias de ser estudiada por algunas instituciones e investigadores. Un claro ejemplo de esto es la investigación realizada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, la cual presentó un informe de la coyuntura legal e institucional que se vive dentro de nuestro país actualmente. Como era de esperarse, uno de los temas abordados y mencionados en su informe fue sobre la Sentencia 1/2021. El informe presentado por FUSADES destacó que en el país no está pasando por cosas positivas en el ámbito político y democrático. De la misma manera, prevé que diversos informes prestigiosos internacionales coinciden con ellos al afirmar que hay acelerado deterioro de democracia. Y no únicamente eso, sino vulnera el Estado de Derecho salvadoreño. Sintetizando nuestro marco teórico de la investigación en cuestión, encontramos 5 puntos claves dentro de él, tomando en cuenta que por motivos de nuestra investigación es de vital importancia conocer los antecedentes históricos de la democracia de nuestro país. El primer punto de nuestro marco teórico es la historia del Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño, a lo largo de su historia, ha presentado diversos cambios. Esto también ha provocado cambios notables de la democracia nacional. La configuración del Estado salvadoreño se consolidó cuando pasó a ser parte del mercado internacional, en donde tenía una actuación de exportadores, principalmente de café. Esto ocasionó un cambio y pasa a ser un proceso del bloque de un poder oligárquico. Fueron épocas muy oscuras para un país que aún buscaba su rumbo. Pensó que al ser exportadores de un producto que se daba en buenas condiciones y en grandes cantidades en nuestro país, finalmente encontraría una estabilidad económica. Sin embargo, se creó una configuración en el sistema del Estado, abriendo paso a la oligarquía cafetalera y oligarquía militar. El segundo punto a tocar en nuestro marco teórico es la oligarquía cafetalera. Luego de las reformas liberales que darían paso a un Estado republicano, abrió las puertas para que se creara un decreto que acabaría con las tierras comunales y que permitió que se fomentara la privatización de las tierras con el objetivo de expandir el sector cafetalero, sumando a esto la primera etapa de esta nueva ideología para el Estado salvadoreño. También se vería afectada por el fracaso del proyecto de Confederación Centroamericano. El objetivo principal de este cambio era conseguir una estabilidad económica mediante las exportaciones y dejar atrás las formas ambiguas con las que se venía trabajando. Se ordenó a los campesinos abandonar o vender sus tierras. Esto obviamente no favoreció en nada al pueblo salvadoreño, que deseaba hacerse escuchar. El poder estaba concentrado únicamente en personas cafetaleras, quienes en ese tiempo poseían una muy buena posición económica. En esta etapa, el Estado salvadoreño era dirigido por las mismas personas que únicamente buscaron beneficios para ellos mismos. El tercer punto es la dictadura militar. Luego de la concentración de poder por el anterior grupo mencionado, el grupo oligárquico, el pueblo ya no quería seguir con las mismas acciones, sufriendo los mismos problemas y sufriendo de hambre porque debían limitarse a tener únicamente lo que sus jefes les daban. Se comenzaron a visualizar algunos movimientos políticos de parte de las clases explotadas. Esto ocurrió en 1932, siendo uno de los movimientos populares el Partido Comunista, que se encontraba en ascendencia. Esto preocupó mucho a los oligárquicos, quienes buscaron ayuda en los militares, que defenderían su posición utilizando la fuerza a punta de cañón. Como cuarto y quinto punto, estudiaremos la situación actual salvadoreña y la Sentencia 1/2021 con más análisis, comprendiendo con mayor profundidad el tema. Ya que hemos estudiado el pasado del problema, lo traemos a la situación actual y para encontrar los puntos de vulneración. Explicaremos detalladamente la Sentencia 1/2021 desde el punto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y cómo llegan hasta el punto de permitir la reelección presidencial, esto con el objetivo para que pueda ser comprendida por todas las personas. Nuestra investigación
investigación se basó en una metodología cualitativa narrativa, ya que orientó el esfuerzo del investigador o investigadora a la ayuda de descifrar y responder las interrogantes: ¿qué, cómo y cuándo ocurren los fenómenos que son objetos de estudio? A la vez busca comprender una sucesión de eventos que busca un planteamiento del problema. Este tipo de enfoque nos ayudó a la recolección de los datos cualitativos por medio de la recolección de campo, como la realización de una entrevista a ciudadanos, así como la observación directa y un análisis de documentos de los datos. La metodología cualitativa se planteó para descubrir o plantear preguntas que nos ayudaron a reconstruir la realidad, tal como lo observan los sujetos en un sistema social definido. Sampieri no pretende probar una hipótesis ni medir efectos. El objetivo fundamental es descubrirlo, qué ocurre en nuestro alrededor, entender los fenómenos sociales. Por eso es común que las hipótesis surjan en el mismo transcurso de la investigación. Técnicas a utilizar. La entrevista nos permitió un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se consideró que es una técnica muy completa, mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, ya que es capaz de captar las opiniones, sensaciones y estados de ánimo, que eso enriqueció la información y facilitó la consecuencia de los objetivos propuestos. Ahora bien, complementamos nuestra investigación con otras técnicas, tales como la observación participante y los grupos de discusión para darle auténtica validez. La entrevista es la técnica por la cual el investigador pretende obtener información, una forma oral y personalizada, ya que la información versará en un entorno de acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de las personas, tales como las creencias, las actitudes, las opiniones o valores en relación a las situaciones que se está estudiando. Los documentos que utilizamos fue la recopilación de información para obtenerla mediante el estudio de documentos. En el caso de nuestro trabajo, utilizamos los documentos de la Sentencia 1/2021 de la Constitución de la República de El Salvador, el análisis material audiovisual, la información adquirida mediante los medios de comunicación audiovisual relevantes a las noticias locales como internacionales sobre el objeto de investigar. Una de las dificultades con mayor relevancia que tuvimos en nuestra investigación es la pandemia del COVID-19 que sufrió en el país en estos momentos, debido a la alza de los casos en los últimos días, ya que se llevó a cabo una investigación de campo como la investigación cualitativa se nos dificultó, ya que pone en riesgo la salud de los investigadores. Esto es muy relevante, ya que es un impedimento para la recolección de la información. La muestra que utilizamos en nuestro trabajo de investigación consistió en 40 personas expertas y conocedoras del tema de la Sentencia 1/2021. Bounds.